Amigos, el caso de Venezuela es muy interesante. No es la primera vez que da algo de qué hablar y tampoco es la primera vez que acusan a Nicolás Maduro y en general al régimen chavista de ser dictador, de ser un militar aferrado al poder o que está reprimiendo a su población. En este caso en particular está saliendo todo esto a flote otra vez por la elección que hubo en Venezuela y que yo quiero señalar que sí hubo una elección, sí hay una democracia que es imperfecta como prácticamente todas las democracias de Latinoamérica y que es tan democracia en un primer momento que si vemos la diferencia entre Maduro y el mundo y el resto de los contrincantes, pues podemos ver que hay una varianza pues significativa, ¿no? La diferencia entre el primer y el segundo lugar no fue tan grande como acá en México, que les dieron una rastriza a la derecha, pero estamos hablando de que sí se reconoce que la oposición tiene una fuerza significativa, que en el Congreso puede haber una lucha electoral más o menos equilibrada. Entonces, de primera instancia yo sí quisiera aclarar que hay un tema de que la democracia venezolana existe, que es muy imperfecta, que pueden acusar a Nicolás Maduro que tiene el control de los órganos electorales, que tiene el control de diversos partidos. Pues sí, podemos hacer esas críticas, pero esas críticas también se le pueden hacer a otros presidentes latinoamericanos y no por eso vamos a empezar a llamar a la injerencia de los Estados Unidos, no por eso vamos a empezar a llamar a la sangre en los barrios, sino que vamos a tratar de hacer un análisis muy claro para saber que la derecha no toda es igual y que la izquierda tampoco. Entonces hay que ser cuidadosos cuando comparamos a Nicolás Maduro con Obrador o que vamos a comparar al PAN con Corina Machado y cosas así, ¿no? Entonces hay que ser medio cuidadosos en este sentido de no generalizar las críticas y no generalizar ni la derecha ni la izquierda ni sus críticas. También habrá que reconocer que, insisto, tan democracia existe, aunque imperfecta, que ahorita todo el mundo se está centrando en Edmundo González, que fue el candidato, y en Corina Machado, su promotora, pero realmente había otros candidatos y algunos candidatos que perdieron esta elección ya salieron a reconocer que pues fue un proceso limpio, que ellos se retiran de la contienda porque perdieron ante Maduro y otras cosas. Pero ha habido una serie de ataques mediáticos, cibernéticos, le han robado la cuenta a periodistas para intentar difundir información falsa y sobre todo para llamar a la violencia. A mí me llamó mucho la atención que estuvieran llamando mucho y haciendo como la consigna que a los dictadores con sangre se les corre, ¿no? Entonces están llamando mucho como a la violencia, este intento de desestabilizar socialmente a Venezuela como lo hizo en el 2017 con una elección, con una oposición agrupada en Capriles, que no tiene nada que ver, por ejemplo, Capriles, que aglomeró a la derecha y hizo tambalear un poco el sistema chavista, que Edmundo González realmente, pues, a mí se me hizo muy mal candidato, que solo obtuvo el apoyo de 3 partidos políticos, y bueno, Corina Machado está inhabilitada, ¿no? Porque básicamente estaba llamando a que Estados Unidos invadiera Venezuela. Entonces, hay varias cosas en donde sí tenemos que ser cuidadosos y no poner todo con Edmundo y que Edmundo había ganado toda la elección básicamente y que era la única oposición valiente contra Maduro, porque esto no es así. Esto es un sesgo de información que tenemos y que mediáticamente se ha estado repitiendo que básicamente es un paladín de la democracia y la libertad, y en eso creo que tenemos que tener también cierto cuidado, porque esta palabrita que les encanta decir de libertad y democracia es lo mismo, la misma frase, los mismos discursos rancios que usa la derecha no solo en Venezuela sino también en México, ¿no? Es esto de que el viejo truco de que nos vamos a convertir en Venezuela si votas por la izquierda, ¿no? Entonces todo lo malo es comunista y es a la izquierda. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas generalizaciones, hay que tener mucho cuidado en que, digamos, los organismos internacionales exigen la libertad en Venezuela, como la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos, cuando pues, la OEA no nos ha ayudado en nada con el tema de Ecuador, por ejemplo, que también fue un conflicto internacional con causas bélicas incluso, y que incluso Andrés Manuel Obrador mismo reconoce que pues es un apéndice del imperialismo, ¿no? O sea, no podemos permitir el injerencismo
de Estados Unidos en Latinoamérica, ni en general ni de ningún país hacia las elecciones, por más poco serias, opacas, o con una democracia tan joven como la de Venezuela, que antes de Chávez había tenido golpe tras golpe tras golpe de Estado, o tan nueva como la de México, que hace 20 años, 24 años apenas se dio la primera alternancia nacional. Entonces, pues hay mucho discurso pro gringo en redes, hay mucho discurso pro gringo en esto de la libertad y la democracia. Entonces hay que tener mucho cuidado con la reacción, los medios y políticos reaccionarios, tanto nacionales en Venezuela como extranjeros, ¿no? Y con esto hay también varias críticas a la izquierda, y no hay que negar tampoco que ni Maduro es Hugo Chávez, que no tiene ni la misma popularidad ni el mismo carisma, que Maduro sí tiene buena parte del control político social, de los partidos políticos, de los programas de movilidad social, y que sí hay ciertamente mala administración para Venezuela, ¿no? Con una cúpula muy arraigada, y sin que esto nos convierta en reaccionarios o de derecha, hay que hacer la crítica. Simplemente hay que respetar la voluntad de Venezuela, del pueblo venezolano que votó, nos guste o no, les guste o no a la derecha, pues votó, y esta vez me parece que, aunque algo dudoso, pues no hay suficientes elementos para denunciar un fraude, y que Maduro pues va por su tercer mandato, mi tocayo. Y sobre todo la parte política de que se está utilizando en todo el continente y en el mundo en general el discurso de la dictadura. Y yo quisiera abordar la situación de qué nos puede afectar aquí en México, porque la situación de lo que ha sido el modelo político bolivariano encabezado por lo que fue el chavismo político, que podríamos denominar así, lo que ha sido los últimos 24 25 años de la línea política que marcó Hugo Chávez como primer presidente y su continuidad como Nicolás Maduro. Estamos bien conscientes de que se ha tenido una política social importante de tratar de redistribuir la riqueza proveniente de los recursos naturales, pero la otra realidad geopolítica que se tiene que decir en términos de análisis es de que cuando se tiene un bloqueo político y económico con sanciones, la repercusión que se tiene es en términos importantes, muy importante. En el caso de Venezuela, la situación que ha generado que esto en estos 25, 24 años estén fuera de su país más de 8 millones de venezolanos, y evidentemente esto genera una crisis importante en todos los países latinoamericanos que han sido importantes recibidores de la población que ha salido del mismo. En el caso de México, la problemática que tenemos evidentemente es como zona de primer paso para llegar a Estados Unidos, como la principal opción que tienen los venezolanos para tratar de tener una situación económica favorable, para escapar de lo que ha sido, lo que no les gusta del régimen político chavista, no les gusta la parte económica, o simplemente quieren tener otras expectativas de vida. Y en ese sentido en México nos va a afectar, porque a pesar de que estamos bien conscientes de que México es un lugar de paso, Estados Unidos ya ha demostrado en las últimas administraciones la presión política que ejerce sobre México para detener el flujo migratorio. Estamos todavía nosotros con la incertidumbre que si Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, va todavía a exigir más el papel político de México para detener los flujos migratorios. Sabemos que en el caso de mexicano se determinó la utilización de más de 25,000, 30,000 elementos de la Guardia Nacional para detener estos flujos migratorios. Y la situación es de que, por ejemplo, otros gobiernos de izquierda como Petro, como Lula, en el caso de la presidencia de Colombia y el segundo presidente de Brasil, están muy preocupados porque también las estructuras políticas, económicas, sociales y de seguridad de sus países están siendo rebasadas por la cantidad migratoria de venezolanos que están llegando a sus respectivos países, porque están llenando la situación de problemas de infraestructura, porque muchos de estos tienen que vivir en las calles. Mucho del crimen organizado venezolano se está migrando a los países vecinos, y la situación de que ahora tienen que atender situaciones de gente que está pidiendo alimentos, gente que está pidiendo empleos. Eso es una política que evidentemente va a afectar mucho a Venezuela como país, porque va a tener que lidiar con las presiones de presidentes que podríamos decir que están en el mismo espectro político, pero a la vez Petro y a la vez Lula tienen que mandar mensajes claros, porque si no mandan mensajes claros de que debe haber una negociación política al interior del país, pues evidentemente se van a ver afectados cuando ellos quieran buscar
obtener otra vez el poder político en las elecciones de sus respectivos países, porque muchos venezolanos le están afectando en términos sociales el modus vivendi y la estabilidad emocional y económica de muchos brasileños, de peruanos, de uruguayos, de chilenos, de colombianos. Y en el caso de la parte de los mexicanos que también están viendo cómo las olas migrantes están empezando a repercutir en lo que es la situación de su día a día, por ejemplo en ciudades como Tapachula, Chiapas, en lugares, municipios importantes de Oaxaca, en la misma frontera de Ciudad Juárez y Tijuana, pues ya vemos que muchas veces la población ya empieza a ver con recelo a la población migrante por la situación de precariedad que está generando en lo que es la atención a servicios públicos. Entonces, México tiene una situación muy difícil porque probablemente López Obrador va a querer evidentemente no ser muy crítico con la posición política de Nicolás Maduro y tampoco darle armas políticas a la oposición para que se unan al discurso mediático global de la situación electoral del Estado venezolano, pero también estamos bien conscientes de que nosotros tenemos que tener un equilibrio, porque no nada más son olas migrantes provenientes de Venezuela, son olas migrantes que provienen de Haití, de centroamericanos, y la lógica de que en Estados Unidos tienen la lógica de que ya quieren sellar totalmente la frontera, en el sentido de que ya somos nosotros una parte importante del tercer país de paso de migrantes, y en el caso de los venezolanos, pues también siempre tratar de desvincularte, que electoralmente te quieran señalar que eres como Hugo Chávez o como Nicolás Maduro en Venezuela, cuando la realidad geopolítica pues imprime de que México es muy diferente a la situación venezolana, tocayo. Así es más complejo de lo que parece, pero como siempre, amigos, ustedes tienen la mejor opinión. Háganos saber lo que piensan en los comentarios y nos vemos la próxima semana.